Muchas gracias, Luis, por la presentación. Evidentemente, agradecer, ¿no?, a la Asociación Barbaricus, ¿no?, por invitarme a este ciclo de conferencias, en especial a Ana de Francisco, ¿no?, en la cual no ha podido venir, como dice Luis, que está enferma. Evidentemente también, ¿no?, al Museo de San Isidro, que nos acoge para dar estas charlas. Y, bueno, a Luis Alberto por la presentación. Lo del pitoniso lo tengo que explicar. Cuando fui a darme de alta como autónomo, dije que era arqueólogo, y la mujer que estaba allí debió entender que la arqueología era astronomía o astrología. Entonces, el epígrafe, que era el 666, pues era astrólogo, vidente, taumaturgo, pitoniso. Y por eso tuve unos cuantos años, que menos mal que no me revisaron la seguridad social, porque evidentemente, si no, las facturas de arqueología nada tenían que ver con las de la taumaturgia, ¿no? Y bueno, pues empezamos, ¿no?, la charla. Creo que soy una persona que me gustan los títulos largos, como veis, ¿no? Mujeres en Celtiberia, expresiones más allá del ámbito doméstico a través del registro arqueológico. Esto va un poco con carga de profundidad, ¿no?, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de arqueología, evidentemente, la arqueología simplemente nos hace preguntas del presente hacia el pasado. Y, bueno, ya hace un tiempo, evidentemente, donde la visibilización de la mujer es un tema que es un elemento de nuestra sociedad actual, ¿no? Por tanto, bueno, pues las sociedades a lo largo de la historia se han hecho preguntas distintas, y por eso nosotros hoy tenemos no solamente la necesidad, sino la obligación de explicar estas respuestas, ¿no? Y, bueno, pues mi visión es simplemente esta, ¿no?, intentar dar visibilidad a la mujer en el pasado, y en este caso al ámbito en el que se ha centrado toda mi trayectoria académica, que es en el mundo celtibérico. En ese sentido, cuando yo me empecé a enfrentar a este mundo de la mujer, pues había muy pocas publicaciones, quizás algún capítulo, ¿no?, en alguna gran monografía, ¿no?, como la de los celtíberos del Hórreo, asociado evidentemente a la mujer simplemente a que portaban adornos y collares, ¿no? Y, bueno, pues algún artículo, ¿no?, en alguna publicación, en alguna monografía, y poco más. Quizás lo que más resalta es esta frase de Alfredo Ruibal, ¿no?, en La experiencia del otro, que es el de: la cultura material es una manera evidente de ver cómo la mujer ha jugado un papel de segunda en la historia de la humanidad. Y yo creo que esta frase es mentira. ¿Y por qué creo que es mentira? Pues porque evidentemente lo que hemos recibido hasta la actualidad es una historia de hombres y hecha por hombres. Por tanto, donde la mujer importaba poco o nada en todos los discursos. Nos importaba la historia de las grandes batallas, la historia de los grandes hombres, ¿no? Y, bueno, pues siempre se dejaba esa coletilla, ¿no? Detrás de un gran hombre siempre ha habido una gran mujer, pero como dejándolo en un segundo plano, ¿no? Y eso ha pasado también con toda la teoría arqueológica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el mundo celtibérico, ¿no? En la academia todavía se asume esa idea de las llamadas élites ecuestres, ¿no? El mundo celtibérico evoluciona desde grandes aristocracias guerreras hasta grandes élites ecuestres, a los cuales se les dota de toda una serie de elementos, como lo vemos, ¿no? Tienen una ideología común, son grandes guerreros y tienen toda una materialidad, ¿no?, que expresa su ideología: cerámicas pintadas, fíbulas, báculos, estandartes y, evidentemente, las armas. Entonces, bueno, en todo ese discurso que se ha asumido y se sigue asumiendo, pues realmente, ¿en qué se nos queda la mujer relegada? Pues, bueno, pues como vemos, la mujer queda relegada en todo el discurso a la casa, ¿no? La casa, la creación de comida, la transformación de alimentos, el cuidado de los niños, etcétera. Bueno, pues lo que hemos recibido a lo largo de nuestra cultura. Y es que al final nosotros hemos creado, ¿no?, un elemento en base a nuestra naturaleza cultural. Realmente nuestra tradición cultural es la patriarcal romana, donde la mujer queda claramente objetivizada y donde la mujer pertenece a alguien, pertenece al llamado pater familiae. El padre de familia, diríamos hoy, ¿no? El padre de familia no necesariamente tiene que ser el padre biológico, ¿no? Podía ser el abuelo, podía ser el hijo, podía ser el hermano, podía ser evidentemente el marido, etcétera. Y donde la mujer tenía un simple fin, que es la de procrear o encargarse de las labores cotidianas y proporcionar hijos varones. En el mundo griego es todavía peor, porque no solamente tiene la casa, sino solamente una parte de la casa, el gineceo. Y, bueno, pues evidentemente esta es la tradición recibida.
asumiendo también que tenemos otro elemento cultural que es a nivel de la religión, otra sociedad patriarcal, que es la del mundo semita, a través de judaísmo, cristianismo e islamismo, ¿no? Por tanto, bueno, eso ha generado una idea quizás un poco trasnochada, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos, por tanto, cómo podemos llegar a la mujer celtibérica? Evidentemente a través de tres líneas, ¿no? Las de las fuentes históricas, la de la arqueología y la de la etnología. Pero claro, ¿quiénes nos hablan de las mujeres celtíberas? Nos hablan historiadores con una cultura distinta, que perciben de manera distinta a esas mujeres, digámoslo así, indígenas. Los griegos, ¿no? Aristóteles. El varón es por naturaleza superior y la mujer es inferior. Uno domina y el otro es dominado. Aristóteles, ¿eh? Platón, la naturaleza ha dotado de las mismas facultades a los dos sexos. Todos los oficios pertenecen en común a ambos, solo que en ellos la mujer es inferior al hombre. Nos vamos con los romanos. Cicerón, nuestros antepasados decidieron que todas las mujeres, en razón de su debilidad de espíritu, estuvieran bajo la potestad de tutores, evidentemente varones. Séneca, cualquier animal, cualquier esclavo, ropa útil de cocina, lo probamos antes de comprarlo. Solo la esposa no se la puede examinar para que no disguste al novio, antes de llevarla a casa. Si tiene mal gusto, si es tonta, deforme o le huele el aliento, o tiene cualquier otro defecto, solo después de la boda llegamos a conocerlo. Dion Casio, sobre Boudica, la reina de los Icenos, una gran rebelión que hubo en la zona britana, ¿no? Cuando llegaron los romanos, dice: poseía una inteligencia mayor que la que generalmente tienen las mujeres. Es decir, estos son los historiadores que van a hablar sobre las mujeres celtibéricas. Quizás lo peor es el caso de Aulogelio, ¿no? Dice: si sorprendieras a tu mujer en adulterio, puedes matarla impunemente sin formarle juicio. Pero si ella te sorprendiera a ti en cualquier infidelidad conyugal, ella no osará ni tiene derecho a mover un dedo contra ti. Esto la pena es que es hasta hoy. Claro. Entonces hemos recibido una tradición cultural bastante complicada, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen esta gente que tiene esa ideología sobre las mujeres celtibéricas. Bueno, pues las fuentes históricas, las ancianas y madres conmemoran a las hazañas guerreras de sus mayores a los hombres que se aprestan para la guerra o el saqueo, donde cantan los valerosos hechos de aquellos. Esta frase es muy interesante porque quizás, ¿no?, quien mejor ha explicado, y lo que voy a hacer es leer su texto porque me parece que yo no lo podría mejorar ni por casualidad, es el profesor Gabriel Sopeña, ¿no? Dice: a través de la narración de estas historias del pasado, ya fueran históricas o míticas, las mujeres creaban y reavivaban la memoria social, restablecían el vínculo del pasado y el presente entre los vivos y los muertos y construían un discurso identitario común basado en el valor y la defensa de la independencia de la comunidad. Eran, por tanto, las depositorias y transmisoras de la tradición oral épica, de la memoria colectiva, y eran las garantes de la memoria de su pueblo. Estos cantos, además, tenían una función social conmemorativa y también sirvieron para educar, construir identidades y resistir. Este rol en cualquier sociedad que no tenga escritura es esencial. Sin este rol no se puede entender una sociedad. Y esto nos deja claramente marcado el historiador Salustio en esa cita, ¿no? Lo cual creo que es un elemento muy interesante. Y además lleva una idea implícita, ¿no? Aparte estás educando, estás marcando las normas de comportamiento y lleva esa idea oculta, como digo, donde al final le estás diciendo al hombre, al varón, que tiene que salir de su casa, generar experiencias, hacerse un hombre y luego volver como un gran guerrero. Luego nos centraremos en este tema. La verdad es que a mí siempre me ha gustado hablar de los guerreros, pero no llega nunca el momento, ¿no? Porque creo que necesitamos primero tener esa base social para, en ese sentido, poder ampliar esa idea de conocimiento. Bien, si seguimos con otras frases que nos hablan de las mujeres celtibéricas, esto también es muy interesante. Las jóvenes no eran entregadas por sus padres en matrimonio, sino que ellas danzaban. Bueno, se queda ahí colgado, danzaban en las noches de luna llena y escogían a sus maridos entre los que más se distinguían en la guerra. La mujer escoge al marido, fijaros. ¿Y por qué lo dice un historiador romano? Porque en el mundo romano no. Evidentemente una boda romana es un intercambio. ¿Sabes cómo era una boda romana? Bueno, pues una boda romana llegaba el pater familiae con la hija metida debajo de la túnica, de la toga, porque era una posesión. Llegaba el futuro marido con su toga. Las togas se abrían, la hija, en este caso, pasaba de una a otra toga, se cerraba la toga del futuro marido, es decir, ya había un nuevo pater familiae y se pagaban las arras. A que lo de las arras no suena.
son nuestras bodas cristianas, evidentemente, ¿no? Con esa tradición pretérita romana, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, claro, aquí casi la pregunta es que ¿quién es el mejor guerrero? Y volvemos a la idea, el mejor guerrero solo puede ser uno, el que ya ha vuelto. Porque si vemos, o vamos a ver, que el guerrero, digamos, gana el prestigio individualmente, el guerrero que no se ha ido de casa es invisible a nivel social, no tiene nada de aporte. El guerrero que no vuelve, pues no nos engañemos, hay una selección genética. ¿Quién vuelve? El guerrero siempre victorioso, con historias que contar, con botín de guerra, con ese estatus, con esas narrativas que va a hacerlo, ¿no? Si resumiéramos el modelo, sabemos que los guerreros perfectamente, antes de la batalla, nos dice Orosio, ¿no?, que consumían un brebaje de sabor áspero, pero que les daba calor y fuerza embriagadora, que procedía del fermento del trigo y se llamaba caelia, ¿no? Bueno, pues si hablamos de que después del baile, ¿no?, con un poquito de caelia, fijaros, de por medio, las historias que ese joven varón le cuenta a la que va a ser su futura mujer, ¿qué historias son? Son las historias que ella contará a sus nietos o a sus hijos cuando sea madre y cuando sea abuela. Es decir, que los ciclos de épica continuamente son renovados por estas mujeres, ¿no? Lo cual volvemos a una idea muy interesante de la idea y de los ciclos de épica de la sociedad en general. Y bueno, pues hay otra cita en cuanto a los matrimonios, ¿no? Dice, casualmente por esos días los numantinos casaban a sus hijas y como una de ellas muy hermosa fue solicitada por 2 pretendientes, puso la condición el padre que se casase con ella el que se presentase con la diestra de un enemigo. Esto al final nos lleva también a considerar qué tipo de matrimonio podía haber en una sociedad, porque no necesariamente tiene que haber solo un tipo de matrimonio. Ya hace tiempo, Dumézil, el mal interpretado muchas veces Dumézil, hablaba de que en los pueblos indoeuropeos había como 2 tipos de matrimonio. Un tipo de matrimonio libre, por amor, como el que hemos podido ver en el primer ejemplo, y un segundo tipo de matrimonio que sí que podía ser sancionado por el padre, que a mí me recuerda mucho a lo de los torneos medievales y la dama, es decir, que el que gana al final es el que gana la justa, gana el mejor guerrero. Pero claro, evidentemente, esa ideología del mejor guerrero lo comparte la mujer. Y ella es la que se siente claramente atraída por ese gran guerrero, ¿no? Es decir, que no tenemos que desvirtuar un poco cómo funciona la ideología global de estas sociedades, ¿no? Y cómo funciona la épica de estos pueblos. Y bueno, otro texto que tenemos sobre mujeres celtíberas, el de Galba, ¿no? Hablamos de las guerras civiles entre romanos, pero curiosamente la cita hace referencia a una puer virgo, es decir, a una profetisa, una niña honesta, que había hecho una profecía en la ciudad de Clunia, evidentemente celtibérica, 200 años antes. La fecha es el 132 a.C., justo un año después de que caiga la ciudad de Numancia. Es muy interesante ver cómo siempre en el mundo antiguo y en otras sociedades se asocia siempre la capacidad y el don de la profecía a la virginidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los dioses te protegen. Una niña que hace profecías está tocada por los dioses. ¿Y de quién te protege? Pues evidentemente del hombre, ¿no? Es decir, no puedes tocar a alguien que está consagrada por los dioses, aunque luego no pase nada, ¿no? Pero evidentemente es una medida de protección. Y bueno, otro elemento muy interesante es también la capacidad que tenían las mujeres en intervenir en las decisiones públicas, como muestra esta cita también de Salustio, ¿no? Dice, cuando se supo que Pompeyo, habla de la guerra de Sertorio, se acercaba en son de guerra con su ejército y en vista de que los ancianos aconsejaban mantener la paz y cumplir lo que se les mandase, y de que su opinión en contra no aprovechaban nada, separándose de sus maridos, tomaron las armas y ocuparon el lugar más fuerte de Meóbriga, diciendo a los hombres que pues quedaban privados de patria, mujeres y libertad, que se encargasen ellos de parir, amamantar y demás funciones mujeriles, ¿no? Por todo lo cual, encendidos los jóvenes, despreciando el acuerdo de los mayores, se levantaron en guerra contra los romanos. Es decir, que llega Pompeyo y destruye la ciudad. Es decir, que de poco sirvió esa rebelión, ¿no? Y bueno, esa participación activa en las asambleas nos deja un dato muy interesante, que las mujeres en este tipo de sociedades seguramente tenían voz y voto en las decisiones. Pues otro dato también que nos puede llevar a hacer una reflexión. Desde el día que cae Numancia y se conquista la Celtiberia, en el verano del año 133 a.C., la siguiente vez en la historia del territorio de la Celtiberia en que una mujer pudo votar fue en 1933. Estas son reflexiones, ¿no?, que voy dejando caer, pero también nos indican las tradiciones culturales que hemos podido recibir, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y bueno, también esta cita nos habla de elementos básicos que son siempre asumibles por la mujer. Evidentemente, parir y amamantar lo da la propia biología, ¿no? Y bueno, son la gestoral de la economía doméstica,
el ámbito privado, conseguir recursos, lo que hoy a día de hoy en el ámbito de la arqueología de género se llama como las actividades de subsistencia y de mantenimiento, ¿no? De lo cual, como he dicho en el título, no me voy a dedicar a esto, porque eso es lo que se le asume siempre. Yo quiero que extendamos un poco los roles esenciales y el sujeto activo que es la mujer en este tipo de culturas. Y bien, vamos a la arqueología, ¿no? ¿Qué nos dice la arqueología? ¿O qué información nos puede aportar la arqueología de los elementos asociados a las mujeres? Pues bueno, tenemos toda una serie de referencias del ámbito doméstico, estas actividades de subsistencia que hablamos, pues esto, el de cardado a través de carda, el de hilado con usos, de tejido, las pesas de telar, peines, del cosido con agujas, de cocina, ¿no? Las propias cerámicas para cocinar. Lo de los peines es muy interesante porque incluso en algunos yacimientos han encontrado peines de madera donde aparecían incluso las semillas del lino en sitios tan lejanos como el territorio cántabro. Y el territorio cántabro, ovejas, es decir, ganado, pues parece que hace mucho frío y que tienes que siempre vestir con sayas ásperas de lana, ¿no? Pero bueno, lo que vemos perfectamente es que también utilizaban el lino para vestir porque en verano seguramente necesitaban algo más aligerado, ¿no? Y bueno, pues el elemento básico o más ponderado, ¿no? Quizás por las legiones romanas, que es el sagún de lana. El sagún es la capa de pastor de toda la vida. Sabéis que en el pasado la cantidad de ropa que llevas es un indicador de riqueza. Cuanto más ropa llevas, más rico eres. ¿Por qué? Porque la mano de obra que cuesta hacer una prenda que lleva mucha elaboración, evidentemente, no es lo mismo que si llevas una piel, ¿no? Simplemente curtida. Y más si va teñida, ¿no? Pues un poco lo que pasaba con la toga púrpura, ¿no? La túnica púrpura de los senadores romanos, ¿no? Pues es un tinte, ¿no? Que requiere de muchísimas de esas pequeños moluscos, ¿no? Para sacar ese color y por tanto solo podían permitírselo las altas clases sociales. Esto pasa también, ¿no? Los cardenales, ¿no? Los hombres más ricos de la tierra, ¿no? que van de rojo, ¿no? Porque son los únicos que se pueden permitir ese tipo de elementos. Y bueno, pues esto luego lo podemos comparar con los elementos que hemos aparecido en las necrópolis, es decir, con los huesos de mujeres. Es interesante ver cómo en la necrópolis de Tiermes, que quizás es el cementerio, dado que las necrópolis celtibéricas son de incineración, esto genera muchas veces problemas, porque el resto óseo que se encuentra es muy reducido. En el caso de la necrópolis de Numancia, ninguna tumba tenía más de 50 gramos de restos óseos, y eso te da muchos problemas a la hora de identificar el sexo, etcétera. Pero en Tiermes aparecieron huesos bastante más grandes, lo que permitió incluso determinar el sexo con facilidad e incluso las características de los individuos, ¿no? Y vemos que en la necrópolis de Tiermes, gente cuando la publica habla de una dualidad clara, donde las mujeres son siempre más gráciles, más esbeltas, donde sí que aparecen inserciones poderosas en antebrazos, ¿no? Por ejemplo, esto lo asocia a la labor de la molienda, ¿no? De la propia actividad de moler con un molino barquiforme o del laboreo, ¿no? de la azada, y bueno, en contraposición los hombres son muy potentes físicamente, con mucha musculatura, piernas, brazos, cuello, espalda, etcétera. Esto que parece un diformismo un poco raro, quizás lo que tiene que ver es con la dieta, dado que en la necrópolis de Tiermes no se hizo los estudios de dieta, en la necrópolis de Numancia el profesor Jimeno, cuando la publica, sí que lo hace. Y vemos una diferencia clara entre las tumbas que aparecen con armas y las tumbas que no tienen armas. En las tumbas de armas, el porcentaje de carne en los varones puede llegar en torno al 20% de la dieta del individuo. En la mujer no suele llegar al 10%. Y la mujer también consume mucho más bayas, frutos secos y bueno, pues tubérculos y también algún tipo de elementos asociados como las habas, los guisantes, etcétera, ¿no? Elementos de huerta. Y el hombre también aparece que consume mucho más porcentaje de cereal. Claro, nuestra pregunta es, si decimos que bebían cerveza antes de ir a la batalla, si ese porcentaje de más de cereal era comido o era bebido. Creemos que era bebido, ¿eh? Evidentemente, es un ritual, ¿no? Antes de la batalla, el consumir algún tipo de elemento que altere tu conciencia para perder ese miedo intrínseco a la muerte. Y bueno, pues seguimos hablando qué apariencia tendrían las mujeres celtibéricas. Curiosamente, pues solo hay una representación en la cerámica de Numancia de una mujer, y es la que tenemos allí, ¿no? Esa que tenemos con el velo, pero tenemos la suerte también de haber encontrado una pequeña figurilla de terracota. Le falta una parte, en la parte de arriba llevaría un sombrero, un pináculo, un sombrero cónico, ¿vale? Y bueno, pues esto nos habla de elementos de su atuendo y de su vestimenta, ¿no? Vemos una serie de velos, ¿no? El elemento cónico que decíamos que se pierde, colgantes, cinturones, faldellines, brazaletes, placas pectorales, etcétera. En ese sentido, bueno, esto es interesante porque aquí lo que estamos viendo es la representación de una mujer
con las necrópolis esto nos puede generar más problemas. No necesariamente una tumba sin armas puede ser de una mujer. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Bueno, pues hay una arqueóloga muy interesante que ha trabajado en la zona de Centro Europa, ¿no? con elementos de la primera edad del hierro, analizando gran cantidad de tumbas, que es Bettina Arnold. La idea es la publicación de 2003, el de su tesis doctoral, y ella, bueno, lo que intenta es intuir o discernir qué tipo de elementos son básicos en una necrópolis, en el ritual mortuorio, que identifican un patrón de feminidad, es decir, que quien lo lleva es una mujer. También lo hace para los hombres, evidentemente, no podemos dejar sesgado esa idea. Entonces, bueno, ella asume unos parámetros iniciales que son interesantes, que son, podemos decir, evidentes, pero lo que hay que tenerlos en cuenta. Es decir, que las sociedades protohistóricas diferenciaban claramente el sexo en el día a día. Esto, digo protohistóricas y digo hoy, iros a un instituto. ¿Qué veremos? A la salida, pues todos los chavales con el chándal y todas las chicas con los leggings, ¿no? Ella hace muchas referencias culturales y etnológicas. A día de hoy seguimos difiriendo también no solamente el género, sino que incluso el rol social que juegas. Quiero decir, lo vemos en el mundo musulmán, por ejemplo, las niñas llevan el pelo suelto, las mujeres casadas llevan el pañuelo, ¿verdad? Nosotros hasta hace tan poco, incluso hoy se mantienen esas tradiciones, las viudas visten de negro. Es decir, que durante tu vida, durante las diferentes etapas que tú vas pasando, no vistes igual. La pregunta de todo esto, al final, es que si esto queda representado en un rito funerario y esto queda plasmado en un ajuar, en una necrópolis. Esa es la pregunta. Entonces la idea es buscar elementos o pistas para poder identificar este tipo de elementos que nos van a ser o que nos puedan servir como marcadores para utilizarlos luego a nivel arqueológico. Y bueno, pues evidentemente hay una serie de elementos, como aquí pongo, ¿no?, que es lo que está atado. Bueno, pues este tipo de tumbas, dos tumbas de la necrópolis de Numancia, bueno, la tumba 93, una tumba de las más impresionantes, siempre, bueno, nosotros la hemos asociado a una tumba con un patrón femenino, pero no teníamos el dato del hueso que nos permitió identificar el sexo. Bueno, pues quizás si vamos aunando datos arqueológicos nos va a ir dando pistas, quiero decir, introducimos la estatuilla. Y fijaros, toda una serie de elementos que tenemos en ese ajuar funerario coinciden perfectamente con los diferentes elementos que llevan la estatuilla. Por tanto, vemos el aplique cónico semiesférico, que es lo que llevaría en los pechos, vemos el cinturón y vemos perfectamente los apliques cónicos que irían, y también el collar. Bueno, pues aquí esto ya es un dato que nos habla de una tumba femenina. Y a partir de aquí podríamos generar un patrón. Pero claro, luego tenemos toda una serie otra de elementos que podemos asociar completamente también a elementos de feminidad, como son las placas pectorales articuladas. El Marqués de Cerralbo, ¿no?, uno de los primeros investigadores que hubo, ¿no?, que estudia el mundo celtibérico ya a final del siglo XIX, cuando excava la necrópolis de Arcóbriga y encuentra varias placas pectorales, él habla de que son sacerdotisas del sol. Bueno, pues habría que verlo, ¿no? Pero no iba descaminado, ¿eh? En otras cosas sí falla, pero en esto no, ahora lo veremos. Y bueno, cuando hablamos de las placas pectorales, yo creo que las de Numancia es un elemento impresionante, ¿no? Es un elemento asociado a una de las principales deidades que hay en el mundo, no solamente celtibérico, sino en toda la céltica continental, tanto en el norte de Europa como en el occidente de la península ibérica, que es la diosa Epona. Tiene un contexto funerario impresionante, es decir, aparecen en tumbas, solo en tumbas, este tipo de placas pectorales. Y bueno, pues aquí ya hablamos un poco de la diosa, ¿no?, donde quizás lo que nos interesa para este ámbito es que es protectora y guía de difuntos al más allá. Y esto es lo que está haciendo, ¿no? Pues fijaros, a nivel ideológico, los celtíberos entienden que su naturaleza está dividida en dos partes. Una que es material y que es impura, es decir, la carne, el hueso, el hierro, la plata, la madera, etcétera, y una parte inmaterial que es pura, que es el alma. Por tanto, ¿en qué se basa el rito fúnebre de un celtíbero? Pues se basa en eliminar lo impuro para liberar el alma. Por tanto, el rito fúnebre más común es el de la incineración. El individuo, con los elementos que lo identifican con lo que se ha ido en vida, pues se le pone la pila y se le prende fuego. El fuego elimina lo impuro, pero evidentemente no todo, ¿no? Los huesos grandes, el bronce, etcétera, todo perdura. La idea es que el lugar final donde va a morar el alma es en el sol, porque la principal deidad de los celtíberos es el dios Lug, el sol. Y el sol lo tenemos representado en todas las placas pectorales, como veis, en la parte superior. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que cuando se consume esa incineración, recoge los restos que han perdurado y los introduzco en un hoyo en la tierra. Realmente la diosa Epona es la madre tierra, en general.
es una mater, ¿no?, que dirían luego en el mundo romano. Pero Epona, como digo, en su contexto funerario, su misión es llevar el alma al más allá. Por tanto, es la transmisora y la portadora. También tenemos que entender una cosa, ¿eh? Hace 2300 años esta gente entendía que la Tierra era plana. Claro, es que tenemos que hacer muchos saltos ideológicos. Entonces, sus dos principales deidades, si os dais cuenta, el Sol y la Tierra, se unían todos los días 2 veces. Se unían cuando amanecía. El amanecer va vinculado a la vida y al renacimiento, ¿no? Amanece por el este. Y se unen también cuando anochece, cuando el Sol se pone. En ese momento de contacto entre el Sol y la Tierra, fijaros, es cuando el alma va a transmutar de un medio a otro. Mirad qué tenemos aquí. La representación de Epona, siempre mirando hacia el oeste. Escaleras que van hacia arriba. ¿Y cuál es el resultado final? El Sol. Es decir, está mostrando el alma el camino a seguir para llegar a ese horizonte celestial. Nosotros hace años escribimos un artículo donde estas placas pectorales las denominábamos autopistas al más allá, porque creo que la lectura es clara, la podemos intuir perfectamente, ¿verdad? Y bueno, pues hay otros elementos que podríamos asociar a la diosa Epona, evidentemente, como son las llamadas fíbulas de caballito y como son los báculos estandarte. Fijaros realmente la potencia, son elementos aparecidos, uno en la necrópolis de Numancia y otro en la ciudad, ¿no? Bueno, pues si hablamos de la figura de caballito, el profesor Almagro, ¿no?, y Mariano Torres, bueno, hace ya tiempo, en el 99, escriben una monografía sobre la dispersión de las fíbulas de caballito, poniendo como un elemento sustancialmente inequívoco de asociarlo a las llamadas, lo que hemos hablado antes, las élites ecuestres. Por tanto, toda la dispersión que vemos en ese plano, es suyo, de las fíbulas de caballito, pues sería un complejo proceso de celtiberización de todas las sociedades del occidente de la meseta y noroeste de la península ibérica. Pues claro, cuando te vas a la propia monografía, cuando vemos los contextos arqueológicos donde han aparecido estas fíbulas de caballito, que son muy pocas, pues fijaros lo que tenemos. La necrópolis de la Yunta, tumba 74, una chica adolescente. La necrópolis de Palenzuela, tumba 33, tumba femenina con vaso celtibérico. Y la necrópolis de las Cogotas, la tumba 1270, un bacho hecho a mano sin ningún tipo de arma. Bueno, Ángel Esparza ya en su día dijo, ¿no?, que estas figuras de caballito, al final lo que se puede apreciar es un carácter eminentemente femenino. Pero claro, si las asociamos a élites ecuestres, ahí no aparece ningún elemento de feminidad. Bueno, pues del año 93 al año 97 se excava la necrópolis de Numancia, ¿no? El profesor Jimeno la publica en el año 2004 con Nacho de la Torre, Juan Pablo Martínez y Ricardo Berzosa. Y bueno, pues en la necrópolis aparecen 3 fíbulas de caballito, como veis, ninguna vinculado a ningún arma. Pero seguimos. Es decir, bueno, pues yo tuve la posibilidad, ¿no?, de revisar algunos materiales del yacimiento de La Hoya, un yacimiento verón que hay en la zona de Álava, que estaba en el Museo de Álava los materiales. Curiosamente, la fíbula de caballito que tenemos a la izquierda apareció. Bueno, la Hoya es un yacimiento que estaba en un día de mercado, llegaron y los mataron a todos. Y pues bueno, cuando se excava ese yacimiento, una de las fases, aparece con toda una serie de cadáveres encima de las aceras de la casa. Y aparecen los cerdos clavados con una lanza, etcétera. Entraron, los mataron, fue una expedición de castigo, porque no hay un robo, y quedaron los muertos, los cadáveres, encima de las aceras. Bueno, pues uno de los cadáveres es el que tiene la fíbula de la izquierda. Una tumba, no han determinado sexo, no se hizo el estudio, pero es niño o niña. Curiosamente, la tumba de la derecha, ahí podríamos intuir una tumba doble, porque el brazalete que vemos, la pulsera, tiene 4 centímetros de diámetro. Medieron la muñeca. Evidentemente ahí no cabe una muñeca de un varón adulto, digámoslo así. Pero es muy interesante el estudio que lleva a cabo Bettina Arnold, por ejemplo, donde cuando habla de los elementos que son sustancialmente identificables como de hombre o de mujer, por ejemplo, para la mujer en el centro Europa, en la primera edad del hierro, habla de un tipo de broche de cinturón, un tipo de puñal muy determinado, y para el hombre habla de un elemento inequívoco de que es un hombre el uso de las espadas. Sin embargo, las lanzas aparecen tanto en tumbas de hombre como de mujer, como pasa en la Celtiberia. Aquí tenemos dos tumbas de la necrópolis de Tiermes, donde es más que evidente que han aparecido restos de armas. Y son tumbas de mujer, ambas de entre 50 y 60 años. Quizás el significado que tiene la lanza en sí es otro. Y quizás es un elemento, como decía la doctora Liceras en su tesis doctoral, es un elemento transversal que lo que está marcando quizás es el prestigio de la casa, ¿no?, o de la familia, o de la identidad de los habitantes que moran el ámbito doméstico, ¿no? Bueno, hay que seguir investigando, pero lo que no marca es hombre o mujer, queda claro. La espada sí. Y bueno, por tanto,
esto nos lleva a más aún. Es decir, el registro arqueológico nos puede dar mucha más información. Fijaros, pues tenemos fíbulas de caballito en tumbas de chicas adolescentes, de niñas, y justo en el poblado de La Hoya, enfrente, en la actual La Guardia, cuando estuve en el Museo de Álava, pues había una investigadora, Francisca Sáez de Urtuburu, pues que había hecho un seguimiento en el subsuelo donde hay otro poblado. Pues ella tenía, me enseñó en ese momento, por tanto todavía no lo ha publicado, 2 tumbas infantiles, 2 enterramientos infantiles, cada una de ellas con una fíbula de caballito. Pues evidentemente no estamos hablando ni de varones ni de guerreros, estamos hablando seguramente de niñas. Y esa función protectora de la diosa Epona, que es lo que representa, seguramente nos está hablando de un elemento que va asociado a niñas celtibéricas adolescentes, quizás en etapas prematrimoniales. Por tanto, ella es un marcador no solamente de género, sino también de sexo, perdón, de edad. Y pasa todo lo contrario, porque donde aparece una fíbula de caballito no aparece una placa articulada. Por tanto, podríamos saber que seguramente las placas articuladas están en función de otro elemento de identidad. Mujeres, pero con otro rol. Curiosamente, solo aparece en el ámbito funerario. Entonces, bueno, lo que podemos estar hablando seguramente es de ciertas mujeres asociadas a esa diosa Epona, quizás sacerdotisas o personajes con una capacidad, ¿no?, pues religiosa, para llevar a cabo ese tipo de rituales, porque tampoco aparecen en todas las tumbas de mujer. Entonces estamos viendo que el registro arqueológico nos está permitiendo quizás afinar, ¿no?, como hipótesis en este tipo de elementos. Hay que decir que la figura de caballito aparece en el ámbito doméstico también y aparece en el ámbito funerario, por tanto son utilizados indistintamente, ¿no? Claro, esto a mí hace tiempo, antes de ampliar el marco y la edad, pues en su día hablaba, en una conferencia que di aquí, por cierto, hace 2 años, que quizás lo que estamos viendo, en vez de una celtiberización, como decía el profesor Almagro, es quizás bueno, una potente red de clientelas o de lazos no solamente comerciales, como nos dicen los historiadores romanos que tenían los numantinos o los celtíberos con cántabros y baceos, sino que este tipo de lazos viene reforzado por matrimonios. Pero claro, si las fíbulas de caballito las asociamos a etapas prematrimoniales, no funciona ese modelo. Entonces hay que seguir investigando. Y bueno, pues hay que ampliar las miras al fin y al cabo. No podemos solamente centrarnos en un elemento. En este sentido, de los más lazos matrimoniales, pues el profesor Romero y Sanz, ¿no?, hablaban en la necrópolis de Pintia de que encuentran princesas turmógobas, lo de princesas así. Bueno, otro elemento, ¿no?, que habría que visualizar también son los báculos estandartes, también asociados a la diosa Epona. Fijaros, ¿no?, pues aparecería el elemento asociado al tocado cónico, ¿no? El tocado cónico que hemos hablado, ese pico, al final va asociado a un elemento que lo sujeta. El báculo estandarte, fijaros, también sin armas. Curiosamente, uno de los báculos estandarte va asociado a una tumba, evidentemente, con placas pectorales. Pero bueno, luego tenemos otras cosas, algún elemento apuntado. Entonces, ¿son mujeres? Quizá no. Aquí tenemos un elemento que sí, quizá lo que sí que nos marca, este báculo estandarte, es el estatus del individuo. No nos está marcando el género. Hay que diferenciar. En Arcóbriga aparece un báculo que no es de caballo, pero donde sí que ese elemento aparece asociado a una espada, etcétera. Bueno, pues habría que tener en cuenta todas esas asociaciones para ver que a lo mejor lo que está marcando estatus, ¿no? El profesor Jimeno en la necrópolis habla de que seguramente los báculos estandartes van asociados a lo que llaman las asambleas de ancianos, ¿no?, de seniores. Es decir, las ciudades celtibéricas nos dicen que quien mandaba en las asambleas de ancianos. Es decir, la voz de la experiencia es al final quien dirime la vida política, social, jurídica y económica, ¿no? Al final son los representantes de cada familia o de cada linaje. Y quizás estos elementos son los que hacen referencia a esa significación de esa asamblea. Pero claro, también ese báculo estandarte que hemos puesto, el que tiene representado el anciano, ¿qué está contando? Pues un guerrero montado a caballo. Si hemos dicho que las mujeres transmiten las narrativas, ¿no?, en el presente, esas historias míticas de los grandes héroes, porque esas narrativas no se las pueden llevar al más allá y contárselas a los dioses, que al final es lo que puede estar representando ese báculo estandarte, una narrativa de un gran héroe. Bueno, pues nos quedamos con esa dualidad, es decir, que puede servir para ambos elementos. Y bueno, otro elemento interesante, claro, cuando hablamos de las narrativas, ¿no?, como muy bien dice Silvia Alfayé y Gabriel Sopeña, es que la cerámica polícroma de Numancia es una manera de marcar la memoria. Pero claro, estamos hablando de que la memoria la transmiten las mujeres. Entonces, ¿por qué siempre en todas las publicaciones se asume que la cerámica pintada de Numancia la hacen hombres? Hombres especialistas. ¿Qué pasa? ¿Las mujeres no sabían dibujar?
no sabían pintar, pero si lo que se está transmitiendo esa cerámica es la memoria colectiva del pueblo. Hace ya algún tiempo publicamos, ¿no?, un artículo donde cambiamos perfectamente la cronología de estas cerámicas. Estas cerámicas tienen una fecha previa a la conquista de Numancia. ¿Esto qué nos está hablando? Pues que seguramente en un momento determinado de las guerras entre Numancia y Roma, llegó un momento donde el colectivo que había en Numancia se dio cuenta de que esa tradición oral se terminaba. Estaba el fin cerca. Hombre, si cada vez que vences un ejército de 30.000 romanos, al año siguiente aparecen otros 30.000, aunque hayas matado 10.000, pues algo se te está viniendo encima y alguna idea te ronda la cabeza. Y llega un momento donde empezaron a plasmar en las cerámicas toda esa tradición oral y nos dejaron un legado, fijaros, el famoso vaso de los guerreros, ¿no?, esos combates individuales, la doma del caballo, un danzante, ¿no?, tenemos también sacrificios, etcétera. Yo creo que las cerámicas polícromas de Numancia la pintan las mujeres, porque es esa forma de memoria, plasmada al final en un plano físico, no nos engañemos. Pasa de un plano oral a un plano físico. Que las mujeres dibujen en la cerámica no es algo infrecuente. Evidentemente tenemos todas las tradiciones alfareras, ¿no?, del Rif, ¿no?, que son cerámicas bien documentadas, por lo menos desde el Neolítico, y donde en los museos esa tradición está bien documentada en el Rif desde hace por lo menos 2.300 años. Es decir, al final, ¿qué transmiten esas cerámicas del Rif? Pues lo pone ahí, ¿no?, las señas de identidad del grupo. Es decir, que están hablando de sus tradiciones, de su señal de identidad, al igual que lo hace la cerámica celtibérica. Es decir, que no es infrecuente que las mujeres dibujen o pinten la cerámica, ¿no?, que parece que es un elemento exclusivo. Parece que la cerámica a mano la hacen los hombres, ¿no?, las mujeres, perdón, porque es cutre. Hacer cerámica a torno la tiene que hacer un hombre, ¿no? Nos vamos a las interpretaciones clasicistas, ¿no?, del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y otro tema muy interesante, lo apuntaba, ¿no?, Jesús Bermejo en su tesis doctoral, ¿no?, en 2014, donde cuando lleva a cabo un estudio de las... Voy a beber un poquito de agua. Y una serie de estelas que aparecen en el límite del mundo celtibérico, con el mundo vacío, como son las de Peñalba de Castro y las de Clunia, pues él ve que la filiación que tienen esas estelas normalmente son matrilineales, aunque luego ve que aparecen otro tipo de estelas que son duales y luego acaban siendo todas patriarcales. Él asume que está mostrando un modelo matrilineal, es decir, de que la transmisión de la herencia va hacia las mujeres, pero también asumiendo que en los matrimonios es el hijo el que va fuera, no es la mujer la que viene a vivir a casa del hombre. Y esto es un concepto muy, muy interesante. Evidentemente, todas las estelas en el territorio celtibérico acaban siendo patrilineales. ¿Por qué? Porque el mundo romano impone el canon. En el mundo romano la mujer no puede recibir herencia. Julio César hizo algún intento, etcétera, ¿no? Pero realmente en el mundo romano la mujer no transmite la herencia. Entonces, ¿qué datos nos pueden llevar a pensar o confirmar esta hipótesis de trabajo, ¿no? Bueno, pues tenemos una serie de elementos, ¿no? La matrilinealidad, Marvin Harris la explica muy bien y pone el ejemplo de los indios iroqueses, ¿no? Habla de que es una manera de evitar la conflictividad interna, porque evidentemente si mi hijo se va al pueblo de al lado, yo no voy a intentar atacar el pueblo de al lado, porque está mi hijo allí viviendo. También habla de que refuerza esa idea de guerra externa, ¿no? Y los iroqueses lo hacían, ¿no? Lo que hacían era formar grandes bandas armadas y se iban a atacar territorios étnicamente y lingüísticamente distintos. Bueno, pues también hay otra idea básica. Es decir, si hemos hablado de que los jóvenes celtíberos tienen que salir de casa, claro, tú no vas a transmitir tampoco la herencia a alguien que no está. Si tu hijo sabes que está en el norte de África peleando en la batalla de la Segunda Guerra Púnica de las Grandes Llanuras, donde, por cierto, perecieron los 3.000 que estuvieron, bueno, pues tú no transmites la herencia a ese hijo. ¿La herencia de quién va? Pues de quien está a quien está. Evidentemente va a ser de madres a hijas. Y bueno, esto queda reforzado un poco con todos los elementos que tenemos a nivel arqueológico y a nivel lingüístico, ¿no? ¿Dónde tenemos grupos armados de celtíberos? Carpetania, Turdetania, Levante, norte de África, Grecia. Territorios étnicamente lingüistos y lingüísticamente diferentes, fijaros. Por tanto, concuerda. En ese sentido, es curioso que ese territorio de dispersión, donde aparecen los guerreros celtibéricos saqueando como mercenarios, etcétera, son territorios donde no aparecen las fíbulas de caballito y los báculos estandarte. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Bueno, yo he ampliado, ¿no?, catalogando nuevas fíbulas de caballito que han ido apareciendo, ¿no?, a lo largo de estos años, desde la publicación del profesor Martín Almagro, ¿no?, y de Mariano. Bueno, pues vemos una dispersión, evidentemente, hacia territorio de ostrigones. Las vías de penetración, si os dais cuenta, son el Valle del Ebro y básicamente el Valle del Ebro y el Valle del Duero, ¿no?, en sus cabeceras y un poco del Tajo. Si
sumamos la dispersión, por ejemplo, de los báculos estandarte, lo tenemos ahí, ¿no? En territorio cántabro, en territorio verón, turmógobos, pero faltaba, digamos, un elemento para cuadrar esta idea que me iba surgiendo en la cabeza, ¿no? Que es el de las teselas de hospitalidad. Una tesera de hospitalidad no es más que digamos, la plasmación física de un pacto entre individuos, entre grupos, entre personas o entre ciudades. Entonces, volvemos a ver cómo quedan dispersas, evidentemente, en Celtiberia, fijaros, cántabros, turmógobos, baceos y lo que llaman la Beturia céltica, ¿no? Ahí siempre aparece algo. Bueno, si juntamos las tres y hacemos un mapa de calor, hablamos perfectamente de ese tipo de elementos, ¿dónde están situados? La cronología de estos elementos es muy clara. Toda esta cronología va entre el siglo III antes de Cristo y entre el siglo I antes de Cristo. Y aquí tenemos las fechas que tengo arriba, en esta parte, son todos los conflictos donde están inmersos los celtíberos en la conquista del mundo romano. El 195, Catón, 179, Graco, 155-133, la guerra celtibérica, 98-94, Tito Didio, 82-72, Sertorio. Es decir, vemos casi 2 siglos donde perdura un continuado conflicto bélico, donde sabemos perfectamente que los hombres están luchando en la zona oriental de la península ibérica. ¿Qué tenemos? Elementos asociados a niñas, elementos asociados a ancianos o a mujeres de alto estatus y elementos que son de pactos. Es decir, todos esos elementos, que sí que nos está hablando de momentos previos, ¿no? de una interconexión clara entre cántabros y barceos con los celtíberos. La tumba 60 de la necrópolis de Numancia es una tumba que lleva espada, que lleva escudo, que lleva un bocado de caballo. Cuando hicimos la dieta de esa tumba, salió que toda su vida había comido pescado. Se repitió, con pescado. ¿La idea cuál es? Que ese hombre viene de fuera. ¿Dónde se come pescado? Pues seguramente territorio cántabro. Claro, pero está enterrado en la necrópolis de Numancia. Es decir, esos aliados cántabros que vienen, seguramente, como en el caso del cónsul Mancino, ¿no? Que se cree, Mancino se cree que un gran ejército de cántabros y barceos viene a ayudar a los numantinos y lleva a cabo la retirada locada, que es la cita de las mujeres y las manos. Pues evidentemente, si el Mancino se retira, es porque sabe que son aliados. Y en ese sentido, si encontramos un cántabro en la necrópolis de Numancia, es porque ha generado unos lazos de parentesco tales que es asumible que ese individuo se considere como un numantino. ¿Por qué? Porque seguramente se ha casado con una numantina. Es la mejor manera de coger una afiliación, ¿no? A día de hoy también una nacionalidad, diríamos, ¿no? Inclusive, ¿no? Bueno, por tanto, elementos interesantes. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Tenemos gente que huye de las guerras celtibéricas, no nos engañemos. Y diremos, joder, si los numantinos eran tan valientes, ¿por qué huían? Cogemos la cita de Apiano. Así pues, Nobilior, este es el inicio de la guerra celtibérica, 153. Así pues, Nobilior fue enviado contra ellos con un ejército de 30.000 hombres. Los segerenses, cuando supieron de su llegada próxima, sin dar remate ya a la construcción de la muralla, huyeron hacia los arébacos con sus hijos y sus mujeres y les suplicaron que les acogieran. El texto sigue, y fueron acogidos como amigos y como aliados. Mirad, los inmigrantes del 153 a.C. Tenemos perfectamente reconocido en las fuentes históricas esos movimientos migratorios. Este es un movimiento de 60 kilómetros, pero pudo perfectamente pasar en todos los otros ámbitos de esos momentos, de ese periodo de conflictividad, ¿no? Bueno, por tanto, cuando hablamos o retomamos esa famosa frase, ¿no? De que la cultura material es un terreno privilegiado para observar en que la mujer ha sido considerada como un ser humano de segunda categoría, cuando nos vamos y analizamos la cultura arqueológica y las fuentes históricas de una manera intentando ser lo más objetivo posibles, quizá lo que tenemos que ver es cómo hemos construido, cómo hemos hecho estos constructos del pasado. Es decir, porque nos hemos olvidado realmente de un 50% de la población de las sociedades en el pasado. Entonces, bueno, mi trabajo en este sentido es simplemente ha sido este intento de dar visibilidad a la mujer. Pues fijar lo que tenemos ahora mismo. Quitamos un poco todo lo que íbamos y empezamos a introducir elementos nuevos en la visibilidad y en la objetividad de cómo funciona como un sujeto activo a nivel de la cultura celtibérica, ¿no? Y bueno, pues fijaros, ¿no? Tenemos un sujeto que tiene voces en las asambleas, roles importantísimos en cuanto a la educación, la tradición oral, los valores de la sociedad, ¿no? La épica, en el plano material, en el material se la llevan al más allá con esos báculos estandartes. Y en los propios rituales, ¿no? Son seguramente las depositarias de toda la religiosidad de esa deidad que es la Madre Tierra. Y en Numancia, evidentemente, porque al final yo estoy en Numancia,
Bueno, pues los numantinos nos dejaron unos valerosos hechos de armas, una resistencia tenaz durante 20 años y un legado inmortal que ha sido repetido, ¿no?, durante más de 20 siglos a lo largo de la historia. Pero las mujeres numantinas parieron, vieron crecer, luchar y morir a sus hombres. Compartieron su final trágico y nos dejaron el mayor legado cultural del mundo celtibérico. Son las cerámicas polícromas de Numancia. Y con esto, pues nada más y muchísimas gracias. Si alguien quiere, creo que... Sí, si alguien quiere, yo me imagino que habrá numerosas preguntas. Hoy no hay Champions, ni fútbol, ni nada de eso, con lo cual podemos disfrutar. Y luego, si somos ávidos guerreros o guerreras, podemos ir a tomar una caelia. Entonces, sí, si hay alguna pregunta... Sí, yo quería preguntarle si puede ampliar un poco la información respecto de la figura del sacerdote o sacerdotisa, como hemos visto en este caso, y si hay algún dato también relativo a la zona de Galicia, que es una sociedad que ha mantenido... Yo soy medio de Lugo, así que la cultura galega sí me parece muy interesante. Vamos a ver. También temas de necrópolis, ¿no? Porque la sacerdotisa parece que podríamos decir que está, pero en Galicia no hay, parece que la necrópolis no es una cuestión que se estile y no sé cuál es el papel que tendría ahí el sacerdote o la sacerdotisa respecto de los muertos y del paso a los mundos. Sabes que Estrabón decía que los galaicos no tenían dioses, ¿no?, que rezaban a un dios innominado. Eso que seguramente se equivoca bastante, ¿no?, pues luego la religiosidad sí que ve. Lo que no hay, y yo creo con seguridad, es druidas, ¿no? Los grandes especialistas de religiones son Silvia Ifallé, Paco Marco y Gabriel Sopeña. Y ellos siempre asumen algún tipo de sacerdocio, ¿no?, pero muy... ¿Qué quiero decir? No hablan nunca de druidismo por una simple razón. Mirad, el druidismo, que tenemos bien documentado en la zona britana, en la Galia y en muchos otros sitios, tiene una dualidad. Es decir, el druida es una casta sacerdotal muy alta, pero solo hay druidismo donde hay monarquía. Es decir, el druida unge al monarca. ¿Y qué hace el monarca? Protege al druida. En la Celtiberia no hay, hablamos de que se dirigen por asambleas, entonces no hay monarquía. Entonces el druidismo como tal, bueno, pues queda un poco... Julio, ustedes sabéis que les tenía un odio feroz a los druidas, ¿no? De hecho, a veces los galos les daba igual, pero los druidas intenta destruirlos porque realmente eran que estaba la base ideológica del mundo de la Galia, ¿no?, al fin y al cabo. Y nunca en la Celtiberia se ha hablado de druidas. Hombre, es cosa de una publicación un poco medio friki, sí, evidentemente, ¿no? Pero no hay ningún dato para eso. Pero sí que hay elementos asociados. La cultura celtibérica al final es una sociedad donde lo que hace es acabar deificando los elementos de la naturaleza. Es decir, el sol, ¿vale?, es el dios Lug, pero realmente esas representaciones de Lug, de Epona, etcétera, son solamente en contacto con el mundo mediterráneo, a partir del, digamos, siglo IV, llevándolo un poquito. Quizás que el mundo galaico no tenga esas representaciones, es que las deidades siguen siendo anicónicas, es decir, que no tiene una representación gráfica. 3, 4 trisqueles, bueno, 200 trisqueles que tienes en varias piedras, ¿no?, pero no mucho más, no tienen más. Quizás ellos tuvieron, digamos, esa pureza anicónica donde no tienen necesidad de representar las deidades. Y eso pasa también quizás con el sacerdocio, ¿no? Es muy difícil de conseguirlo. Nosotros, ¿por qué sabemos que en Numancia o en la Celtiberia sí tenemos? Porque en Numancia hay una jarra impresionante donde aparece un oferente sacrificando un ave encima de un altarcillo, ¿no?, de un elemento, con una copa al fondo donde recogerían la sangre. Ahí estás viendo una persona haciendo un elemento sacrificial. Curiosamente lleva también el sombrero picudo, ¿no? Lleva una prenda talar impresionante y realmente no es uno, son dos. Es decir, uno sujeta el pollo, digamos así, el ave, y una jarra que es para hacer la libación, para echarle el elemento purificador, seguramente agua, y lo que se ve por el otro lado es un cuchillo afalcatado. Bueno, pues ese cuchillo alfabetado, si luego, por ejemplo, bueno, no es el caso, ¿no?, pero en la necrópolis de Numancia hemos encontrado ese tipo de cuchillos afalcatados. Pues evidentemente ya tienes una capacidad de asociarlo a un elemento ritual y el individuo que lleva ese cuchillo afalcatado puede darle esa entidad de por lo menos personaje con atribuciones sagradas, ¿no?, para comunicar con los dioses. ¿Qué tipo de atribuciones? Pues evidentemente los sacrificios, ¿no?, para generar voluntad de los dioses, eso es elemental. Y bueno, pues hay dioses, digamos, deidades que tienen que ser, o que se entienden, o se han entendido siempre, más masculinas y más femeninas, ¿no? Marte, el dios de la guerra, pues evidentemente el dios Lug, Odín, etcétera, y luego siempre tienen deidades mucho más femeninas, el caso de Epona.
todas las diosas madres, las madres tierras. También yo creo que hay que distinguir muy bien entre las deidades del mundo continental y las deidades del mundo mediterráneo. Y hemos cometido quizás siempre el pecado de intentar interpretar las deidades mediterráneas, del mundo continental, digo continental por no decir celta, aunque ahora me creo toda la teoría de Cunliffe, pero bueno, podríamos hablar de celta, ¿no? Dando la amplitud, ¿no? de ese término para él. Pero, ¿cómo describimos nosotros a Atenea? Quiero decir, la diosa de la sabiduría, de las artes, del no sé qué, del no sé cuánto y del no sé qué. Pues, ¿qué hemos dicho? El dios luz, el dios de la guerra, no sé qué. ¿Por qué? Si es el sol. Entonces, ¿por qué tenemos que enumerar cualidades cuando seguramente para ellos no tenían esas cualidades? Es el sol y ya está. La tierra es la tierra, evidentemente. La tierra, quien posee la tierra posee soberanía. Quien posee la tierra, a los muertos los enterramos, por tanto se los damos a la diosa. Pero ¿por qué hay que dotarle de atributos cuando seguramente ellos no lo hacían? Es complicado, ¿no? En ese parámetro ideológico. Y por tanto, decir sacerdote, si lo asumimos como los sacerdotes nuestros modernos, los romanos, también lleva sus complicaciones. Pero bueno, podríamos hablar de personajes con atribuciones sagradas. No sé si te qué. ¿Una pregunta más? Sí. ¿No es la función ritual es exclusiva solo de la península ibérica, de Epona? Y luego, no. ¿O eso también se daba en zonas como la Galia? No, mira, te pongo una de Poe que he puesto antes. Sí, en la Galia sí. Lo que pasa es que, fíjate, nosotros cuando tenemos representaciones de... Las representaciones seguramente más antiguas de Epona son en Celtiberia, finales del siglo IV, inicios del siglo III. Mira, las representaciones de Epona en la Galia son todas del siglo II, III después de Cristo. Es decir, cuando el mundo romano ya ha conquistado ese territorio. Volvemos a la misma idea. El influjo mediterráneo hace que decir, venga, ponemos aquí ya la Epona con el burro, con la pátera y con no sé qué. Y curiosamente, vemos que en cada territorio, de cada tribu gala ya romanizada, tiene, digamos, un significado distinto. Lo tengo aquí, mira. Es decir, es la diosa protectora del caballo en la caballería galorromana. Hay lápidas de un difunto, con Epona, con el equite, etc. Pero luego la tienes como diosa madre todo esto en estelas, asociado a la fertilidad y la curación entre Aedos, Burgundios y Trevris del Valle del Mosa. Es decir, territorios eminentemente agrícolas, donde a la diosa tierra le pides que sea fértil, evidentemente. Luego lo tienes como deidad psicopompa en Mediomatrici de la Galia del Este. ¿Qué quiero decir con esto? La idea es que seguramente lo que está marcando como madre tierra en idea genérica es que con el paso del tiempo y la llegada del mundo romano y la diferenciación de los diferentes grupos, pues cada grupo se fue quedando con un elemento que le interesaba de una idea común que pudo tener en el siglo antes de la llegada del mundo romano, que es ese concepto de madre tierra, ¿no? Y por eso te digo que depende en qué territorio, pues vemos que tiene un significado distinto, pero seguramente todos esos significados eran comunes 2 siglos o 3 siglos antes, ¿no? Y es un poco la concepción que yo tengo. Y Epona, sobre todo las representaciones, es en la zona de la Galia, pero la Galia está bien, ¿eh? En Colonia tiene representaciones de Epona. No sé si... Sí. Vale, gracias. ¿Y más? Dejado clarividencia. ¿Ves? Por eso te pusieron como clarividente. Yo, bueno, al fin y al cabo, a mí hablar de mujeres es porque tengo 2 hijas pequeñas, no nos engañemos, ¿eh? Y lo que decía antes, no lo decía en falso. A mí siempre me ha gustado el tema de hablar de los guerreros, ¿no? Esa épica numantina, además en Numancia tienen un condicionante muy interesante. Pero al final, como arqueólogos, si investigamos, necesitamos reconstruir la sociedad entera. Es que no podemos quedar sesgados. Y hay que empezar por la base. La base es quienes paren. Es decir, esa es la idea. Si tienes que ir a quien marca la subsistencia. Y un poco Almudena Hernando, ¿no? Que es una arqueóloga que se dedica a la arqueología, ya no sé si de género feminista, ¿no? Porque hay mucho rollo en ese sentido, ¿no? Esas divisiones. Habla de la entidad relacional. La entidad relacional, al final, es los elementos que son repetitivos y que hacen que una cultura sea cultura, por repetitivos que son. Y eso tiene que ver también con la tradición oral. Es decir, el individualismo lo que genera es que el hombre genere diferencias. Primero pocas y después grandes en cuanto al estatus y en la manera de concebir. Pero curiosamente me parece muy interesante que el individualismo del mundo celtibérico queda plasmado en un modelo que reafirma los modelos femeninos. Claro, al final ese guerrero que vuelve, que es el gran guerrero tal,
pues sí, va a tener un gran estatus, su sociedad se lo va a reconocer, pero quien va a narrar las hazañas de ese guerrero son las mujeres. Es decir, que sin la mujer no hay hazañas, no hay esa épica del individuo. Nos dicen, ¿no?, que los jefes numantinos eran escogidos en asambleas, ¿no?, donde, pues, mediante el aclamatio, pues el guerrero ha escogido. Quiero decir, el aclamatio es saber quién grita más, ¿no? Pues ese guerrero tiene que ir con las narrativas. Esas narrativas las han contado las mujeres. Por tanto, ¿qué consideran? Pues este es el mejor guerrero. Pues todos gritan, el que más gritan es el jefe. Que no deja de ser una fórmula democrática, porque 100 gritan más que 10. Y 10 gritan más que 1. Al final el que más grita es el jefe. Pero al final el que es escogido es el que tiene más narrativas, ¿no? El que el prestigio es más grande. También es cierto, como decía Carlos Tabernero en unas conferencias que dimos en Soria sobre el mundo celtibérico, al final, ¿qué vemos? Pues que el estatus de estos individuos, tanto hombres como mujeres, no es perdurable. Ese estatus se va a renegociar siempre cada 1 o 2 generaciones. Y esto es muy interesante a nivel social. Es decir, que no vemos esos linajes, digamos, de largo recorrido. Quiero decir, que sí, que el padre ha podido generar gran cantidad de ganado y 30 kilos de plata. Vale, pero el ganado, como lo cuides, se te muere en una generación y se acabó. Por tanto, tu hijo puede, digamos, mantener ese estatus. Yo soy el hijo de tal. Pero ya decir, yo soy el bisnieto de no sé quién, pues como queda más delgado. Tienes que haber hecho tú algo para poder tener ese estatus adquirido, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Por eso hay que entenderlo todo de modo global, ¿no? Ya me callo. El estatus ese de transmisor de la cultura, ¿ese quién lo pone cuando llega a Roma? ¿Perdón? No escucho. El estatus de las mujeres que están transmitiendo... No, eso queda cortado con la llegada del mundo romano. Roma, poco a poco, se ve perfectamente que va imponiendo sus cánones. Lo vemos en lo de la matrilinealidad. Tienes estelas que pueden llevártelas al cambio de era, que son matrilineales. Luego duales, y luego ya, siglo II, todo patriarcal, todo patriarcal, perdón. Es decir, eso no quita que una sociedad como la celtibérica fuera patriarcal. Que no tenemos que confundir lo patriarcal con lo patrilineal, lo matriarcal con lo matrilineal, etcétera, etcétera. Ahora hablamos de ámbitos de relación entre las sociedades, ¿no? Respecto a la difusión de las fíbulas de caballo, la mayoría estaban en la meseta norte, Valle del Duero, Ebro, pero si no me equivoco hay 2 que están en la zona transcantábrica. ¿En qué contexto? Sí, buscamos pues no tienen contexto realmente, a ver, vamos a verlo, pero es que no tienen. Luego, también hay otra cosa. Que no queda bien plasmado, que es el número de figuras de caballita. Quiere decir que en Cantabria a lo mejor tienes en la Campa Torres una, no sé dónde una, pero en la olla tienes 11. Es decir, en Numancia tienes 43 figuras de caballito, en Numancia tenemos documentados 3 talleres. Es decir, que sabemos que hubo 3 talleres que fabricaban un modelo. Por tanto, cuando ese modelo aparece fuera, es que intuyes perfectamente de dónde ha salido esa figura. O sea, los puntos no indican número de fíbulas. No, eso es lo que indica el número, es el mapa de calor que he puesto después. Para que es un mapa que se superpone con... Este mapa sí que marca el número. Donde aparece en rojo es la densidad, mayor densidad. Y donde aparece en blanco normalmente es como mucho una o 2. Tiene sentido, cuanto más te alejas del núcleo, ¿no?, de producción. Bueno, no sé dónde está los planos. Así es, ahí lo tienes. Claro, pues fíjate. Curiosamente, bueno, luego también el tema interesante del mundo de los célticos, que hemos discutido alguna vez, ¿no?, con Luis, que siempre se asume, esos célticos, parece que llegaron, bueno, la historiografía más tradicional habla que son los celtíberos que llegan en el siglo III, básicamente, esos célticos. Pero claro, ahora toda la teoría de Koch habla de que las estelas con lengua céltica más antiguas de Europa están en ese territorio, hablando en una lengua céltica o protocéltica en el 8-7 a.C., más que antiguas que las ligures. Si ahí hablan una lengua céltica, entre comillas, en el siglo VIII, un protocéltico, es que la gente que hay normalmente es un de eso. Y si luego tienes que en el siglo IV está haciendo referencia a ellos y en el siglo II también, si no son célticos que han llegado, son gente que ya estaba. Sabéis que todo ahí, vamos a ver, es que me voy a meter un jaleo con lo de los Celtic from the West. Ahí se está reformulando un poco todas las teorías del mundo céltico, ¿no? Y se está reformulando en torno a una idea.
Barry Cunliffe, que es el catedrático de la Universidad de Oxford, desde hace años junta un montón de dinero, que es lo que hay que hacer para investigar, y ha juntado seguramente de los mejores arqueólogos y lingüistas y incluso de los laboratorios de arqueogenética de Harvard, ¿no?, para hacer un gran estudio de lo que hemos considerado siempre como el mundo céltico. Entonces, bueno, ha hecho una importante labor de estudios genéticos, de ADN antiguo, ha hecho un gran estudio de lingüística y ha hecho un gran estudio arqueológico. Entonces, lo que se puede concluir un poco de este estudio es que genéticamente Europa está formado por como 3 grandes grupos, ¿no? Un gran grupo que es el mesolítico, es decir, los cazadores-recolectores que están desde el 40.000 más o menos, una gran migración que en el 5.000-4.000 a.C., que es la sociedad oceánica cardial, el neolítico, etcétera, que va por el Mediterráneo y llega hasta las Islas Británicas, y una tercera gran migración que es en torno al 2500-2200 a.C., que viene de la estepa ucraniana y que en territorios como Inglaterra sustituyen el 100% del ADN que había anteriormente. Esto significa que se mueren todos los que había y hay otros. ¿Cómo se mueren? Bueno, pues mirad, en una necrópolis de la zona de creo que de la frontera de Polonia y Alemania, aparte del ADN que habla de gentes que había de antes y gentes de estos que vienen de la estepa, han encontrado el virus pestis, una enfermedad, la peste. Quiero decir que seguramente podríamos hablar de un elemento que puede ser muy parecido a lo de la viruela de los españoles en América. Es decir, que tú no tienes que transmitir una enfermedad, pero la llevas puesta. Entonces, en el momento que tienes un contacto, pues la enfermedad hace estragos entre las poblaciones locales y nativas. Y eso pudo pasar también. En la península ibérica ese ADN, digámoslo así, puede llegar a sustituir, ha salido algún titular muy llamativo en la prensa, ¿no? Como que desaparecen los hombres y se quedan con las mujeres, porque los otros eran más guapos. Bueno, pues a lo mejor no. Si encuentras en Cuenca, creo que ha sido una tumba donde hay un hombre y una mujer enterrados, la mujer su ADN del mesolítico y el hombre su abuelo de la estepa, qué curioso que se murieron a la vez. Una sociedad evidentemente patriarcal de hombres jóvenes que se mueren a muchísima velocidad, que tienen domesticado el caballo del carro, que son tolerantes a la lactosa. Pues si te mueres, a lo mejor sacrificas a la mujer y te la llevas más allá. Quiero decir que lo pintamos todo a veces como un poquito de rosas y es más complicado de lo que parece. Pero sí que es cierto que lo que habla esta teoría es de conectividad en el mundo atlántico, por lo menos desde los primeros neolíticos. Tenemos cierta imagen de eso, ¿no? Los túmulos de Normandía, ¿no? de la Armórica, de Bretaña, Stonehenge, en Inglaterra, todos esos los túmulos de Galicia, de Navarra. Es decir, que se ven cosas que son parecidas, y son desde el cuarto o quinto milenio antes de Cristo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se corta esto? Pues seguramente con la llegada de los fenicios. Él no lo puede decir mejor, que es quien cortocircuita el mundo atlántico para la península ibérica, porque el mundo de Bretaña, Normandía y sur de Inglaterra sigue floreciendo, y por eso seguramente la cultura céltica por excelencia, que es la de la latén, que llamamos, siglo IV, siglo I, es mucho más coherente en esos territorios que en la península ibérica, porque al cortocircuitarse ese atlántico de comunicación, pues dieron versiones distintas. Y es que seguramente donde aparecen las lenguas como el lusitano, el celtíbero, etcétera, etcétera. En vez de llegar de Oriente, digámoslo así, con esas famosas invasiones que ya está más que superado, pues lo que tenemos son gentes que van teniendo una evolución totalmente distinta y local de esa ideología, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el tiempo se harán cosas. Martín Olmos se ha metido en esta teoría, así que creo que fructificará. Yo te voy a hacer una pequeña puntualización que no te había oído, la he oído hoy por vez primera, o sea, a mí también me ha asombrado hoy la charla, y es la cuestión de la asociación de las fíbulas de caballo, que ya sabíamos que había que alejarlas del elemento masculino, pero sobre todo a personajes en edad nubil, lo podemos decir así, y sobre todo niñas. Daros cuenta también del estatus que tiene esa criatura. Es decir, si nosotros atendemos en sociedades, podemos llamar incluso ya estatales, porque son ciudades-estado, pero que no con un estado muy desarrollado, es decir, no hay, por ejemplo, una cabeza regente, hay una monarquía, hay una especie de elección por asamblea, etcétera, etcétera, que un personaje con esa edad porte una fíbula que cuesta, no solo costaba la ropa, costaba también la fíbula que cada uno llevaba, quiere decir que ese niño o niña, en este caso, estoy dándole vueltas a lo de la niña, tenía una situación preeminente seguramente dentro de esa sociedad, y daros cuenta que es todavía una persona no desarrollada. La explicación que le puedo dar al patrón de dispersión cuando dices que si son niñas, ¿cómo aparecen si hubieran dado en matrimonio? Sabemos en estudios, sobre todo
seguido mucho a Maya Sus en estudios del África subsahariana, que muchas veces el don encontradón que se hace en estos intercambios de mujeres para establecer pactos y lazos se les dan también muchas veces cuando son en edad nubil, porque representan la pureza de la mujer, y el pacto adquiere como una mayor confrontación. Por eso tampoco me extrañaría que fueran niñas y no niños. Claro, no podemos saber el sexo porque es muy difícil, y ya en cremaciones, ya os digo, la gente, yo he estudiado algo de medicina forense, dicen por el petróseo, yo no me lo creo todavía, soy como Santo Tomás, tengo que meter el dedo en la llaga, pero bueno, se basa en un hueso que hay aquí para saber si es hombre o mujer, que suele perdurar. De daros cuenta también, muchas veces las cremaciones están contaminadas por más de un individuo y tenemos un problema. Pero vamos, sí, eso no se lo había oído. Sí que es cierto que, no lo he dicho antes, bueno, lo tenéis ahí puesto, que él forma parte del equipo arqueológico de Numancia, desde prácticamente que era estudiante. Sí, por no decir casi nada, porque no nació en Numancia, que si no ya había nacido con la piqueta y la pala. Pero yo creo que es muy interesante, al final, lo que pasa es que si vamos viendo, es decir, tenemos una serie de indicativos y de datos que hablan de que Pona tiene una vinculación muy importante con la mujer. Yo creo que es interesante esa idea, ¿no? Al final no deja de ser más que una hipótesis de trabajo. Ojalá pudiéramos tener dinero para intentar buscar la confirmación mediante genoma, mediante cualquier tipo de analítica de esos datos, ¿no? Pero, hombre, ya lo de 2 enterramientos infantiles, que es un niño de 1 o 2 años con una fíbula de caballito, pues evidentemente no es alguien casadero, quiero decir. Eso te lleva más allá, porque una niña de 14 puede decir, evidentemente sí, el pasado ha pasado y en el presente sigue pasando también, no nos engañemos. Pero lo de asociar ya todo, lo que vemos es que va todo asociado a lo femenino, ¿no? Es una diosa eminentemente femenina, como no nos engañemos, la mayor parte de las diosas madres de toda la historia de la humanidad, y ahí podemos meter del mundo mediterráneo también, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí podemos jugar, ¿no? Y bueno, o por lo menos tener el ojo ya puesto para decir, cuando aparezca un tipo de elemento así, buscar un poco el contexto real. Y luego le lanzo un reto, más como enemigo que como amigo, y es la mujer como médica. No como que en las guerras médicas, porque no se dieron, y si no hubieran ido los celtíberos también a las guerras médicas, pero con el conocimiento de toda la botánica que lleva implícita y que es la persona en el mundo antiguo, sabemos que representaba los primeros auxilios. Eso seguramente cuando avance, haya más dinero, seamos unos Canlay, nosotros también pues, podremos hacer todos esos análisis paleobotánicos que nos den que seguramente hay se cultivaban o se conocían ciertas plantas que hoy en día existen en la península ibérica y que se siguen utilizando, y que la mujer era la poseedora de todo ese saber. Lo que me ha llamado también mucho la atención, si ustedes observan, prácticamente tenemos a la mujer como un escaparate de la religión, en cierta manera, porque se han visto tanto, si atendemos a la fíbula de caballo o atendemos a los pectorales, dice, está mirando al oeste, pero está mirando al oeste cuando esto está mirando el pectoral, sino el caballo está mirando al este, ojo. Es decir, la propia mujer está no solo trasladando la historia, sino que la está aportando encima y te la está... Son cosas para que las veas, no para que las veas. No para verlas. Y además en un sitio significativo de la mujer como son los pectorales. Ojo. Pues el sitio principal no lo lleva aquí, un guerrero se puede meter, sino que lo lleva justo en donde se tiene que llevar, para que la gente comprenda, y es una función seguramente que tiene que ver con la religión y la función social dentro de la religión. Vamos, aquí estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Bueno, enhorabuena de nuevo por el mapa este de la dispersión de las figuras, porque me encanta, o sea, la interpretación que está posible del mapa de los refugiados, esto que lo tenemos a día de hoy, o sea, los refugiados de los conflictos que huyen y van dejando, me encanta. Pero me surge la curiosidad de hasta dónde cronológicamente nos llega la fíbula de caballito, porque esto está claro, tenemos el conflicto celtibérico y ahí se termina prácticamente, pero retrotrayéndonos, hasta dónde podría llegar la fíbula de caballito. Antigua, hacia atrás, de muy antiguo. Almagro algunas figuras que el dibujo es malísimo, se las quiere llevar a edición a mediados del tercero o como un final, un 300, digámoslo así. Es decir, lo quiere asociar a, que yo podría estar de acuerdo, al inicio de las ciudades-estado. Me parece una buena fecha, es decir, si es de ideología realmente, es cuando tú plasmas, ahí ponen físicamente, y cuando se empieza a plasmar en todos los ámbitos, en las placas pectorales, en los figuras de caballito, etc.
decir, cuando dan ese salto de lo que es lo anicónico, es decir, de la no plasmación de los dioses al momento. Y eso tiene que ver con la ciudad-estado, el flujo mediterráneo que te llevan eso y además, evidentemente, esa ideología mediterránea que sí que plasma los dioses. Y no sé el nombre ahora de la investigadora de las religiones que hay impresionante ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, me saldrá. Pues ella evidentemente habla siempre de ese componente mediterráneo que es la que hace que de momento pumba, aparezcan todos los dioses de la céltica. Y ese solo es en contacto con el mundo mediterráneo, sobre todo con el mundo romano, no nos engañemos. Pero vamos, como mucho final del cuarto, inicio del tercero. Y luego hasta el 1, es decir, cuando acaba la cultura, exactamente. No hay nada más. Agradecer a Alfonso Francisco por acoger otra vez el ciclo, por acoger una nueva charla y agradecer al conferenciante por habernos iluminado y esperemos saber montar los que nos zapamos para podernos montar en el caballo.